Chicos, por favor, Steven o Abraham, si quieren van poniendo la presentación. ¿Listo? Por ahí están 2 minutos de ir empezando. Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. El día de hoy vamos a dar inicio a la charla de asma, que es la última charla del bloque de neumología. Esta charla está a cargo de Abraham Guevara y Steven González, que son estudiantes de 10º semestre, con la tutoría del doctor Pierce, que es residente de 3er año de medicina interna. Entonces, démosle la bienvenida a los muchachos. Chicos, adelante. Listo. Gracias, Josué, por la presentación. Eh, Confirmo ahí el sonido. ¿Sí se me escucha bien? Sí, Abraham, perfecto. Listo. Bueno, bienvenidos nuevamente a la última charla del bloque de neumología. Hoy nos correspondió el tema de asma, a cargo de Steven González, 10º semestre, y mi persona, Abraham Guevara.
Bueno, con respecto al índice y el contenido que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar sobre la definición, qué es asma, sobre la epidemiología, sobre la fisiopatología para entender el comportamiento de esta enfermedad, las manifestaciones clínicas que serían la expresión de esa fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de esta condición. Bueno, con respecto a la definición, tenemos que tener claro que asma como tal, es una enfermedad heterogénea. Eso quiere decir que tiene múltiples naturalezas, ¿sí? Múltiples componentes que la constituyen como tal y suele caracterizarse por la inflamación crónica de las vías respiratorias. Esta inflamación crónica de las vías respiratorias va a estar determinada por la presencia de los diferentes síntomas cardinales que van a componer esta enfermedad, que son las sibilancias, la disnea, la tos y la opresión torácica. Recordemos que esta enfermedad es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes en todo el mundo y de ahí su importancia ya que es muy prevalente y debemos conocerla para saber cómo tratarla, ya que el tratamiento debe ser individualizado y sus ajustes en ese mismo tratamiento deben corresponder a la presencia de esta sintomatología que se presenta y varía en el tiempo y en la intensidad. Como tal, esta enfermedad entonces entra dentro del espectro de la medicina de la precisión con respecto al tratamiento, ya que es muy importante saber cómo tratarla y saber identificarla. Bueno, entonces hablando un poquito de la epidemiología, de por qué es importante hablar del asma, por qué estamos viendo esto en medicina interna y por qué. Entonces, es muy importante recalcar que según datos del Ministerio de Salud, 1 de cada 8 colombianos están sufriendo de asma. Y si vamos a cifras a nivel mundial, vemos que alrededor de un 20 a 30% de la población tiene asma, ya sea diagnosticada o no diagnosticada. Entonces, vamos a ver que el asma es una de las enfermedades crónicas respiratorias más importantes después del EPOC, que ya la vimos en charlas pasadas, y que en muchas ocasiones puede que incluso se solape entre el EPOC y el asma. Entonces es muy importante conocer y saber cómo se presenta esta entidad para poder saber cómo enfocar el tratamiento hacia cada una de esas patologías. Si bien nos han dicho mucho que de pronto el asma es una enfermedad de la infancia, que muchos de los niños presentan asma y todo esto empieza en la juventud, no es malo notar que existen asmas que empiezan en la adultez o asmas que empezaron en la juventud y siguen hasta los adultos. Entonces es muy importante también reconocerlo y no desconocer que también puede ser una entidad de adultos y no solo de niños para poder saber más o menos cómo enfocarlo. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo del asma. Bueno, entre los factores de riesgo es muy importante pues, saber identificarlos. Tenemos los factores de riesgo genéticos, también los desencadenantes y los ambientales. En los genéticos vamos a tener el receptor 18, ¿sí? Receptor 1 de la interleuquina 18 y el receptor de la interleuquina 1. Estos están más asociados a asma grave. También tenemos el SMAD-D3, que es muy importante identificarlo, y el ORMDL3, que también va a estar asociado pues como asma en la infancia. Entonces estos factores genéticos nos van a predisponer y nos van a hacer susceptibles a padecer de esta alteración. También tenemos factores ambientales, que son como tal aquel espectro que va a componer el entorno del individuo, como factores alergenos, infecciones virales, contaminación ambiental, el humo del tabaco que también va a predisponer y sumado a estos factores genéticos vamos a tener una resultante que se llame asma. Los desencadenantes. Tenemos entonces desencadenantes que son los factores inflamatorios, los factores irritantes y otros desencadenantes que también se van a asociar a esta patología. Entonces, cuando tenemos ya la unión de todos estos factores, podemos decir que estamos hablando frente al espectro del asma, ya que esta alteración, como les dije, es una manifestación heterogénea que tiene múltiples naturalezas que van a componerla. Bueno, aquí tenemos un cuadro que de repente explica de alguna manera aquella predisposición que se tiene de base del individuo y cómo sumado a los factores desencadenantes y a los factores ambientales podemos estar hablando de asma.
Listo, entonces tenemos que el epitelio, ya de por sí debido a esas mutaciones en los genes hablados previamente, se tiene cierta susceptibilidad y se vuelve hiperreactivo. Entonces cualquier desencadenante, cualquier factor de riesgo que llegue a estar en contacto con ese epitelio va a desencadenar una serie de alteraciones que vamos a conocer como un proceso inflamatorio que va a llevar a la disrupción del tejido y va a ocasionar todas estas alteraciones. Entonces tenemos que nuestro epitelio está hiperreactivo. Eso quiere decir que necesita de muy poco umbral para desencadenar estas alteraciones. Entonces, tenemos células del sistema inmune que van a causar esta alteración y esta hiperreactividad en el tejido y van a secretar citoquinas que van a llevar a cabo procesos inflamatorios y van a generar un proceso pues, de obstrucción, ¿sí? Que va a representar en esta sintomatología que conocemos como sibilancia, tos y opresión en el pecho. Entonces, miremos en la parte inferior, que ya cuando hablamos de procesos de exacerbaciones, de pérdida de la función pulmonar, de función pulmonar reducida, de tos con flema, de biomarcadores elevados y de sibilancia de tos con disnea, no es más que una representación de todos estos hallazgos histopatológicos que pasan a nivel del bronquio y pueden empezar a causar procesos obstructivos, secreción de moco que hace que se lleve a cabo todas estas manifestaciones clínicas que ya conocemos. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito, ya sabemos un poco el contexto, por qué ocurre el asma, cómo es esa fisiopatología. Entonces vamos a ver cómo es el enfoque de ese paciente que debemos hacer con sospecha de asma. Entonces vamos a empezar primero por todo lo que todos nos enseñan, que es la clínica, que debe ser nuestro principal marcador. Entonces tenemos que las manifestaciones clínicas, como ya nos lo había dicho Abraham en la definición y en la fisiopatología, vamos a tener 4 síntomas cardinales o 4 síntomas guías, también ya denominados así, que van a ser las sibilancias, la disnea, la tos y la opresión torácica. Es muy importante notar que puede que no todos ocurran a la vez, ni en todos los pacientes ocurran todos los síntomas. Entonces hay que tener como alto índice de sospecha, dependiendo de las características que ya vamos a ver, para poder pensar, ve, este paciente puede que sí tenga un patrón consistente con asma. ¿Cómo es un patrón característico de asma? Entonces vamos a tener unas características como muy importantes que nos van a ayudar a aumentar la sospecha. Primero, la variabilidad. Como dijimos en la definición, el asma es una enfermedad en la que los síntomas varían, tanto de intensidad como a lo largo del tiempo. Es una enfermedad intermitente, ocurre en episodios. Entonces, si tenemos una enfermedad que está constantemente, todos los días, no se ve ni un poquito, todos los síntomas son iguales, puede que ese patrón no sea tan característico de asma como aquel que empieza con disnea y sibilancias, mejora y puede que en otro momento vuelva a recurrir. Eso es como la característica de la variabilidad. Tener en cuenta desencadenantes claros. Como ya nos habían dicho antes, el asma es muy relacionado a desencadenantes, ya sea el ejercicio, ya sea reírse, ya sean alérgenos tanto adentro de la casa como fuera de la casa, etcétera, o incluso el mismo aire frío que también puede desencadenar la reactividad bronquial. Y por último, tenemos otra característica que es el empeoramiento de los síntomas. Vemos que los síntomas principalmente se exacerban ya sea en la madrugada o en la noche. Ese es el patrón característico que nos van a referir los pacientes. Y también vamos a ver que durante infecciones virales los síntomas se van a agudizar. Si tenemos tos, sibilancias, disnea, opresión torácica, que cumple con estas características, puede que no sean todas, puede que sean algunas, pero en realidad como que la sospecha te aumenta, te hace pensar que es más característico de asma que de otra enfermedad. ¿Qué tenemos en contra? ¿Qué características nos hacen pensar que de pronto esta enfermedad no sea asma? Un paciente que tenga una producción crónica de esputo, que tenga una disnea persistente, que no se dé con nada, pacientes que tengan dolor torácico o pacientes que se presenten netamente con disnea asociada al ejercicio, debemos pensar que de pronto esta entidad sea más característica de otros patrones o de otras enfermedades, como de pronto puede ser el EPOC, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? El examen físico puede ser completamente normal y tener un examen físico normal no nos descarta que un paciente pueda o no tener asma, ¿cierto? ¿Qué podemos encontrar
como de anormal, por así decirlo, al examen físico, lo que podemos encontrar son estigmas de atopia, combinado con de pronto sibilancias si estamos en el momento agudo, aunque puede que las sibilancias ni siquiera estén. Esos estigmas de atopia, como sabemos, el asma tiene un patrón eminentemente alérgico, sin embargo, sin desconocer que existen otros fenotipos como asma no alérgica, asma como reactiva, neutrofílica, etcétera. Una de las principales características es el asma alérgica. Y muchos de estos pacientes van a tener como todo lo que es la marcha atópica, que es lo que referían de niños. Entonces puede que estos pacientes se presenten con conjuntivitis, con rinitis o con dermatitis y esos estigmas los vamos a ver al examen físico. Entonces, ¿qué podemos tener? El doble pliegue de Annie Morgan, que si lo podemos ver aquí, que es un doble pliegue debajo del párpado, pues en el párpado inferior. Ojeras alérgicas, que son unas ojeras más hiperpigmentadas, no azuláceas, no rojas, no rojizas. Pacientes con pitiriasis alba, por ejemplo, aquí tenemos el niño, que es lo que conocemos como pañitos. Cerosis, cerrosequedad, y principalmente si estas cerosis se dan zonas de pliegues que nos hagan pensar en dermatitis atópica. Hiperlinearidad palmar, que es el aumento de las líneas en la palma de las manos. Pliegue nasal y saludo alérgico, es lo que tenemos aquí. Muchas veces, esto se puede ver más en los niños, pero en los adultos también se puede ver, que se le puede marcar un surco nasal transversal. Y esto, el saludo alérgico, es pasarse la mano por la nariz, como limpiándose los mocos, que es muy común en estos pacientes que concomitantemente tienen rinitis. Pacientes con queratosis pilar, que no es que tengan acné, sino que es como la hiperreactividad de los folículos pilosos. Y otro que se describe en la literatura, que es el signo de Ertog, que es como el adelgazamiento de la cola de la ceja, que se puede ver en pacientes atópicos. Entonces, si un paciente me llega con síntomas de alergia y aparte yo le encuentro estigmas de atopia al examen físico, me va haciendo más y más como hincapié en que pueda que el diagnóstico pueda ser asma. Sin embargo, es muy importante que en los adultos principalmente, el diagnóstico principal pues, diagnóstico diferencial principal va a ser el EPOC. Muchos pacientes se van a presentar con EPOC y en realidad uno puede pensar de pronto es un asma, puede que no, puede que sí. Entonces van a haber algunas características que nos van a hacer diferenciar entre uno y el otro. Por ejemplo, el asma puede iniciar a cualquier edad, puede dar desde chiquitos, puede dar en adultos jóvenes, puede dar en adultos más grandes, mientras que el EPOC usualmente es después de los 40, cuando ya hay una noxa como anterior, tabaquismo, exposición a biomasa, etcétera. Por ejemplo, el tabaquismo en el asma es indiferente, sí, puede que el tabaquismo esté presente como desencadenante, como puede que no. En cambio, en el EPOC casi siempre pues tenemos que es el principal nexo que tenemos para el EPOC, aparte pues de lo de cocinar con leña y todo eso, pero el tabaquismo va a estar muy relacionado con este. Presencia de atopia en el asma, ya sabemos que es una entidad muy frecuente por la parte alérgica, mientras que por el EPOC no es tan frecuente. Antecedentes familiares, asma, vamos a ver que casi que las familias nos refieren que todos en su familia son alérgicos, mientras que en el EPOC no siempre van a haber esos nexos familiares. La variabilidad de los síntomas vimos que es una característica del asma, mientras que en el EPOC casi siempre es igual o suele empeorar y ya. La reversibilidad, esto lo vamos a ver ahorita más importante en el diagnóstico, pero vamos a ver que la reversibilidad va a ser una de esas características espirométricas que nos van a ayudar a diferenciar un poco más entre el asma y el EPOC. Y la respuesta a los corticoides inhalados, vamos a ver que en el asma es muy buena. Estos pacientes, al aplicarse pues, al estímulo de los corticoides inhalados, van a tener muy buena respuesta, van a poder mejorar su calidad pulmonar y sus síntomas, mientras que en el EPOC pues, va a ser muy determinada dependiendo de cuántos eosinófilos, etc. Entonces es como muy variable en ese aspecto. Sin embargo, pues el EPOC no es el único diagnóstico diferencial y vamos a tener diagnósticos diferenciales por toda la vida, desde el nacimiento con una displasia broncopulmonar, una disquinesia axilar primaria, hasta ya adultos, por ejemplo, enfermedades intersticiales, falla cardíaca, tromboembolismo pulmonar agudo crónico que se podría presentar como una crisis asmática, bronquiectasias o la tuberculosis que nos puede afectar en cualquier rango de edad. Entonces siempre es importante, y va a ser una de las premisas, es que siempre que sospechemos de asma va a ser muy importante descartar diagnósticos diferenciales, que no vaya a ser que esos síntomas que yo pienso que pueden ser muy característicos del asma sean de otra entidad y en este momento yo estoy con los ojos cerrados pensando solo en asma. Muy bien. Con respecto al diagnóstico, vamos a hacer un paso a paso, que es importante tener en cuenta y que no es tan importante. Entonces, como bien lo explicaba Steven,
la presencia de síntomas es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque vamos a tener síntomas cardinales que nos van a ayudar a identificar qué entendemos o qué podemos pensar que sea asma. Entonces, la presencia de esas sibilancias, la presencia de esa tos, la presencia de esos síntomas opresivos en el pecho, nos van a hacer pensar que estamos frente a un paciente con asma. Entonces nos tenemos que apropiar de ese paciente. Entonces tenemos a nuestro paciente con esos síntomas cardinales claros, ¿sí? Como segundo paso tenemos que descartar esos diagnósticos diferenciales que de repente nos desvíen de nuestro diagnóstico principal ya teniendo unos síntomas cardinales claros que son los que mencioné anteriormente. Entonces procedemos a hacer una confirmación diagnóstica. La confirmación diagnóstica se hace con una espirometría, que eso quede claro, ¿sí? Confirmamos el diagnóstico y ya miramos si necesitamos otras ayudas diagnósticas, ¿sí? En, en el cual pues ya de repente nos podamos enfrentar a otros panoramas en donde ya esas otras ayudas diagnósticas sean pues útiles, ¿sí? Seguimos. Entonces, tenemos nuestro paciente, sospechamos de que nuestro paciente tiene asma, vamos a proceder a una confirmación. La confirmación se hace con la espirometría. Entonces la espirometría debe tener ciertos criterios que debemos ir como evidenciando para ya confirmar nuestro diagnóstico. Entonces, lo primero es tener claro de que nuestro paciente, por medio de esa espirometría, entra dentro del rango de un patrón obstructivo. ¿Y qué es un patrón obstructivo? ¿Sí? Es cuando se tiene una relación FET1 de capacidad vital forzada menor a 0.7 o menor al 70%. Eso es un patrón obstructivo. Entonces ubicamos a nuestro paciente dentro de un patrón obstructivo, ¿sí? Y es importante que en ese espectro tengamos claro la parte de reversibilidad. Es decir, ¿qué es que nuestro paciente sea reversible? Entonces es cuando tenemos esa relación menor al 70% ubicando a nuestro paciente dentro de un patrón obstructivo, que cuando le administramos un broncodilatador a nuestro paciente, esa relación va a disminuir un 12% o 200 mililitros post broncodilatador. Reversible es cuando esa acción del broncodilatador es inmediata, ¿sí? Diferencia pues de la variabilidad, que ya es otro panorama, que es cuando los síntomas varían a lo largo del tiempo, aproximadamente durante 2 semanas, que eso ya lo hablaremos más adelante. Sin embargo, entonces el diagnóstico se hace por medio de la espirometría, en donde se administra ese broncodilatador y se tienen estos criterios, en donde hay una disminución del 12%, ¿sí? Y de 200 mililitros post broncodilatador, ¿sí? Seguimos. Aumento, perdón, si tienes toda la razón. Listo. Con respecto a las pruebas diagnósticas, entonces tenemos que de repente nos enfrentemos a otros panoramas, ¿sí? En donde la variación en el pico del flujo máximo, entonces podríamos tener que de repente nuestro paciente ya está tratándose con broncodilatadores, entonces por lo tanto tenemos que hacer otra prueba diagnóstica, ¿sí? Para evidenciar que sea variable la sintomatología de nuestro paciente, y esta variabilidad debe ser mayor al 10%, entre un mínimo y un máximo aproximadamente durante 2 semanas. El incremento también de la FED1 luego de 4 semanas, entonces también está de aumentar del 12% a 200 mililitros, ¿sí? O que la PEF1 sea mayor al 20%, ¿sí? Es importante. También, como lo evidenciamos dentro de los factores de riesgo, factores desencadenantes, podemos poner a prueba a nuestro paciente en una provocación bronquial con el ejercicio y que nuestra FED1 tenga una caída del 10% de 200 mililitros también. También tenemos un test de broncorreactividad, que esta la hacemos con solución salina, hipertónica o con metacolina, ¿sí? Y tenemos que tener una caída en el FED mayor al 20%. Y también pues podemos tener a nuestro paciente con ciertas variaciones excesivas en la prueba de funciones pulmonares. Bueno, aquí tenemos pues el flujograma propuesto pues por la GINA del 2024. Entonces tenemos a nuestro paciente con los diferentes síntomas ya mencionados,
le hacemos pues una historia clínica bien detallada, un examen físico pues muy bueno, ¿sí? Entonces ya aquí evidenciamos los diferentes panoramas. Entonces si nuestro paciente ya actualmente ya está siendo tratado, pues entonces ahí ya haríamos alguna de las otras pruebas diagnósticas, ¿sí? Que mencionamos anteriormente. Entonces, si ya nuestro paciente ya tiene esos síntomas, ¿sí? Entonces yo realizo una espirometría y ya confirmo por medio de los dos criterios, ya sea una FED mayor al 12% o mayor a 200 mililitros, confirmamos el diagnóstico, confirmamos por medio de esa espirometría el diagnóstico y ya, si nuestro paciente no controló o tiene los síntomas y podemos evidenciar otro tipo de pruebas o la ayuda de otras pruebas diagnósticas por medio de la provocación bronquial, por medio de la evaluación de la función pulmonar, también lo podemos hacer para poder evidenciar si nuestro paciente tiene asma o nos descartamos por otros posibles diagnósticos diferenciales. Y bueno, una vez ya hayamos diagnosticado, pues hayamos hecho la sospecha, lo hayamos diagnosticado con espirometría, con cualquiera de las otras pruebas, viene la parte más importante que va a ser el manejo de cada paciente. Entonces, para el manejo vamos a tener unas condiciones en cuenta, unas condiciones que deberíamos evaluar con cada uno de los pacientes, no solo al momento del diagnóstico, sino que en cada una de las citas de seguimiento, que va a ser determinar qué tan controlado está sintomáticamente, cuáles son los factores de riesgo del paciente a futuro, cuál va a ser esa gravedad del asma y cuál va a ser el manejo farmacológico y no farmacológico que le vamos a establecer al mismo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar como un poquito de cada una. Primero es control sintomático. Esto lo vamos a hacer tanto al diagnóstico como al momento de cada uno de los segmentos. Entonces vamos a hacer las famosas 4 preguntas. ¿Qué van a hacer? ¿Has tenido síntomas diurnos más de 2 veces a la semana? ¿Has despertado en la noche por los síntomas de asma, ya sea una o más veces a la semana? ¿Has usado un broncodilatador de corta acción, en este caso el salbutamol, que es el más usado, por síntomas más de 2 veces a la semana? ¿Y has tenido alguna limitación para la actividad diaria por culpa del asma? Todo esto en las últimas 4 semanas. Listo. Si el paciente nos refiere positivo a cierta cantidad de preguntas, lo vamos a clasificar en bien controlado, parcialmente controlado y mal controlado. ¿Cómo va a ser? Entonces, 0 preguntas o una pregunta es bien controlado, 2 a 3 es parcialmente controlado y ya 4 sería mal controlado el paciente. Y entonces, dependiendo de esas respuestas, es que nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer con este paciente. Entonces, ¿por qué es importante dentro de estas preguntas saber cuántas veces a la semana has usado SABA? Ya vamos a ver que ese paradigma como que se está cambiando, pero vemos que el uso del SABA como el aliviador, que es el aliviador tradicional que hemos conocido por el asma en todo pues, la historia, se ha visto que cuando lo usas por más de 2 días se ha relacionado con exacerbaciones más graves y con el inicio de terapia de mantenimiento, o sea, pacientes que venían con una terapia en un step 1 o 2, que ya vamos a ver qué es, y empiezan a usar mucho SABA, es como una indicación para que yo empiece a escalar la terapia. Entonces, vamos a ver, pues a lo largo les voy a repetir que el uso de salbutamol principalmente se ha relacionado con muchos como efectos negativos a largo plazo, tanto la desregulación de los receptores beta-adrenérgicos como cualquier otro aspecto relacionado con la remodelación pulmonar, que es uno de los fines últimos que queremos evitar para poder que el paciente mejore. Entonces aquí vemos la clasificación de cómo está controlado nuestro paciente, como ya les habíamos dicho. Y vamos a, después de ver qué tan controlado está el paciente, vamos a establecer el riesgo futuro. Así lo denominan las guías de España, que me pareció muy chévere como el término, que es como evaluar cada uno de los riesgos que el paciente tiene. No basta con decir nuestro paciente está bien controlado, parcialmente controlado, mal controlado, sin desconocer si el paciente está expuesto al humo de cigarrillos, si el paciente está usando bien el los broncodilatadores, la terapia pues, de corticoides, etcétera. Entonces es muy importante evaluar los diferentes riesgos. Vamos a tener 3 riesgos importantes: riesgo de futuras exacerbaciones, riesgo de limitación persistente al flujo aéreo, que esto es relacionado pues, a la remodelación pulmonar, y riesgo de efectos adversos medicamentosos. Aquí dentro de las más importantes va a ser el riesgo de exacerbaciones, que es la que más nos va a importar,
porque se va a ver relacionado con pacientes que van a ingresar más al servicio de urgencias y pacientes que van a requerir maniobras más exhaustivas para poder hacer su manejo. Entonces, dentro de esos riesgos de exacerbaciones tenemos pacientes con síntomas mal controlados. Tener un mal control de los síntomas ya de por sí es un riesgo de exacerbaciones. Tener un sobreuso del SABA, que se define como un más de 3 caníster al año. Un caníster de salbutamol tiene alrededor de 200 dosis. Eso significa que estás usando prácticamente más de una dosis diaria de salbutamol, lo que se va a relacionar con más exacerbaciones. Mala técnica, poca adherencia al tratamiento o que de por sí no tenga formulado un corticoide inhalado, también hay riesgo de exacerbación. Pacientes con comorbilidades como la obesidad o la rinitis son también factores de riesgo. ¿Por qué esto es importante? Se ha visto que pacientes obesos se relacionan con mayores tasas de asma. Existe un asma como un fenotipo que se relaciona a la obesidad. Y también la rinitis va a ser importante porque, como les dije, gran cantidad de estos pacientes tienen características atópicas. Y si nosotros no manejamos las demás comorbilidades, llámese rinitis, llámese dermatitis atópica, llámese conjuntivitis, no nos va a servir de nada manejar el asma porque la rinitis o la demás atopia me va a descontrolar todo el sistema inmune y va a evitar que yo llegue como a una remisión clínica, por así decirlo. Entonces, una vez tengamos este paciente, es importante tratarlo integralmente, todas sus comorbilidades. Saber si se expone a otros noxas ambientales como puede ser el cigarrillo, factores psicosociales, si ya tiene una exacerbación previa o si de entrada ya viene con un bajo FEB1. Todo eso me va a favorecer que el paciente pueda empeorar a futuro. Entonces, cuando vamos a hablar del tratamiento, la meta del tratamiento va a ser bajar esos síntomas, lograr un control sintomático, ya sea tener nulos síntomas o pues muy disminuidos, o reducir el riesgo que tiene a futuro el paciente. Y aquí tenemos una rueda muy importante que nos establece el GINA sobre qué debemos hacer en cada una de las consultas que tenemos con nuestro paciente con asma, que va a ser el enfoque de evaluar, ajustar y reevaluar, pues por así decirlo. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a confirmar el diagnóstico, vamos a ver cómo está ese control sintomático, que es lo que ya habíamos visto, ver qué comorbilidades tiene, ver cómo está esa técnica del inhalador o cómo es que el paciente piensa que es y ver cuáles son las preferencias del paciente. Dependiendo de eso, vamos a ajustar el tratamiento con base en los medicamentos que tiene, qué factores no modificables y modificables tiene y qué educación podemos hacerle para poder ya después en una cita posterior evaluar cómo van esos síntomas, las exacerbaciones que haya tenido, qué efectos adversos a los medicamentos y ver cómo está su función pulmonar dependiendo pues de las pruebas que vamos a realizar. Entonces vamos a iniciar por el manejo no farmacológico. Existen unas medidas más allá de los inhaladores que nos van a ayudar favorablemente a que el paciente disminuya esa sintomatología. Principalmente, cesar el tabaquismo. Se debe cesar la exposición a humo de tanto del tabaquismo como del vapeo que últimamente se está volviendo tan común, porque todo esto me puede aumentar la hiperreactividad bronquial y aumentar la sintomatología. Y no solo es de evitar y pues aconsejar al paciente que deje de fumar, sino también a los acompañantes y todos ellos para que no le fumen al lado, porque de nada le sirve el dejar el cigarrillo si al lado está el hermano, el papá, fumando a todo taco. La actividad física. Se ha visto que la actividad física, si bien no mejora como tal la capacidad pulmonar o las sintomatologías, sí mejora los estilos de vida y el hábito saludable. Y vimos que ya ahorita pues la obesidad es un factor de riesgo. Se ha visto sí que en pacientes jóvenes, cuando tienen asma, la natación es muy importante. Tanto la natación como los deportes subacuáticos pueden mejorar la capacidad pulmonar. Entonces, una de las principales recomendaciones que uno podría hacer es que pacientes jóvenes con asma practiquen natación, que se ha visto claro efecto. Y sí, una gran recomendación que se les puede hacer a los pacientes con asma es que para evitar la broncoconstricción que a veces se asocia al ejercicio, podemos hacer tanto un pretratamiento, como puede ser, no sé, de ponerse una dosis del inhalador que tenga en ese momento o del aliviador, o hacer un calentamiento, que todo esto nos va a favorecer que el paciente durante la actividad física no presente síntomas. Bueno, y algo muy importante es tener sintomatología no es contraindicación de hacer actividad física, para que recalquen a sus pacientes. No es que, ay, no, me siento como con disnea, entonces por eso no hago ejercicio, porque en realidad el ejercicio es lo que le va a ayudar a la disnea, ¿cierto? Entonces todo eso va muy de la mano del control sintomático. La rehabilitación pulmonar ha cogido mucho auge últimamente en las enfermedades pulmonares, principalmente en pacientes que definitivamente son intolerantes al ejercicio, se les hace rehabilitación pulmonar por 4 a 12 semanas y se ha visto que mejora mucho la capacidad.
Esta es muy discutida, identificar exposiciones. El principio de la alergología, que pues del estudio de las alergias, es paciente que tenga una exposición clara, evitarla. Sin embargo, es muy difícil porque muchos pacientes o están sensibilizados al polvo, o están sensibilizados a las mascotas, o están sensibilizados al humo, por ejemplo. Y puede que el humo sí lo podamos evitar, pero por ejemplo las mascotas, es muy difícil eliminar las mascotas de la vida. Y incluso se ha visto que los pacientes que eliminan a sus mascotas, pues los mandan con otro cuidador o lo que sea, los alérgenos siguen por el ambiente casi entre 8 y 12 meses. Entonces, en realidad, eliminar del todo la exposición, más que todo dentro del hogar, es muy duro. Sin embargo, es muy importante como que uno sepa más que todo cuándo se va a exponer a esos alérgenos, qué son los alérgenos que te van a hacer daño. Y en caso tal, pues que, por ejemplo, amas a tu perrito y no lo puedes evitar y todo eso, hacer una consulta, por ejemplo, con alergología, a ver si podemos hacer un tipo de inmunoterapia que nos ayude a disminuir esa sensibilización. Y por último, las últimas dos recomendaciones son una dieta saludable, reducir el peso. Vemos que los hábitos de vida saludables, si bien no mejoran la capacidad pulmonar, mejoran la calidad de vida. Y los ejercicios de respiración y manejo de emociones me ayudan también como a mejorar la percepción que tienen los pacientes de los síntomas y la calidad de vida para que no estén agobiados todo el tiempo y así evitar también la cantidad de veces que consultan a servicio de urgencias. Entonces ahora, para hablar del manejo farmacológico, que es lo que más les gusta a los médicos, entonces vamos a tener que el manejo farmacológico lo vamos a dividir en dos categorías. Tenemos dos tipos de medicamentos, los controladores y los aliviadores. Los controladores van a ser esos que van a cumplir nuestra meta, reducir el riesgo futuro, reducir los síntomas y disminuir la inflamación. Los aliviadores van a ser, como su nombre lo dice, los que alivian los síntomas inmediatos. Si yo empecé con una exacerbación, si empecé con unos síntomas agudos, los aliviadores son los que me van a ayudar para disminuir esa sintomatología temporalmente. ¿Listo? Entonces, por eso es que nuestro manejo debe ir enfocado al uso de controladores. Como vamos a ver, el DINA en la versión de este año, que ya está con una versión 2024, hace mucho énfasis en el uso del ICS-LABA, que este sería budesonide formoterol en nuestro caso, que es como el que más tenemos disponible. Usar este ICS-LABA para todos los steps independientemente, pues ya vamos a ver en qué frecuencia y lo que sea, pero vamos a ver que el uso de ICS-LABA en todos los steps mejora las exacerbaciones, los síntomas y la mortalidad. Entonces vamos a ver que este va a ser como nuestro caballito de batalla para todo el asma. Y como aliviadores, tenemos también que el ICS-LABA se puede usar a necesidad y esto también me favorece que el paciente no esté andando como con 3 inhaladores, después se eche salbutamol como controlador en vez de aliviador, etcétera, que vemos que los pacientes en muchos casos tienen mucha confusión. Si tenemos un mismo inhalador para todo y solo le explicamos el esquema que debe seguir, es mucho más fácil. El GINA nos dice que entonces esta terapia controladora la debemos hacer según el AIR o MART. El AIR, que es Anti-Inflammatory Reliever, es una terapia que se basa en aliviar los síntomas y disminuir la inflamación. Entonces, estas la vamos a seleccionar únicamente para los pacientes con síntomas muy bajos, síntomas muy leves. Entonces, vamos a usar budesonide formoterol a necesidad o dependiendo, pues, no sé, digamos que va a entrenar, entonces se puede hacer una dosis antes o se va a exponer a un alergeno, entonces se pone una dosis antes. Eso es únicamente la terapia AIR. La terapia MART, que va a ser la de mantenimiento y alivio, también vamos a usar un ICS formoterol. Aquí sí especifican que puede ser tanto budesonide como también hay beclometasona formoterol. El caso es que se va a usar como terapia de mantenimiento y también se puede usar como aliviador. Entonces, tú le mandas el budesonide formoterol al paciente como terapia de mantenimiento diario, te pones un puff, pero en el momento en que empiezas a sentir síntomas, lo puedes usar ahí mismo como inhalador, como aliviador. Entonces, te pones 2 puffs o aumentas la dosis o te pones el doble o lo que sea para poder mejorar los síntomas. Eso nos favorece que pues, el paciente no esté manejando 3 inhaladores a la vez. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de los steps? Los steps o los escalones es como la terapia de mantenimiento o la terapia de manejo que yo le voy a mandar a los pacientes para poder saber cómo los trato, pues. Entonces, esto va a dar muy de la mano de qué tan sintomático está. Si un paciente tiene síntomas menos de 3 a 5 días a la semana, tiene buena función pulmonar, lo puedo clasificar en un step 1 o 2.
Mientras que si tengo mayoría de los días de la semana, me despiertan al menos una vez en la noche, o ya tengo una disminución de la función pulmonar, lo puedo clasificar como un 3. O si ya tengo síntomas todos los días, independientemente de lo que sea, tengo una muy baja función pulmonar o tengo una exacerbación reciente, voy a empezar en un step 4. ¿Y qué hace referencia a esos steps? La nueva versión, entonces nos va a referir como tres tipos. La parte del step 1 y 2, que antes estaban separados, le vamos a dar únicamente budesonide formoterol a dosis bajas, a necesidad. Entonces, si el paciente se siente con disnea, se pone. Si el paciente está así, se pone. Y ya en la cita de control evaluamos qué tanto se estaba poniendo. El step 3, que van a ser los pacientes que tienen síntomas casi todos los días, vamos a empezar la terapia MART, o sea, una dosis diaria, a dosis bajas con budesonide y formoterol también. Y el cuarto, que serían los que están como un poquito más graves, van a usar dosis medias de budesonide y formoterol, dosis diaria. Listo. Vamos a ver que entonces es budesonide y formoterol. Y el aliviador, como ya les dije, es budesonide y formoterol a dosis baja. Este es lo que conocemos como el track 1, que va a ser el track preferido. Ahí en el GINA, pues pueden encontrar el track 2, que es como el esquema antiguo que habíamos tenido, que clásicamente conocemos, que es el uso únicamente de corticoide inhalado y el uso de salbutamol para aliviar. Entonces vemos que el step 1 va a ser usar corticoide cada que uso SABA. El step 2 es solo dosis bajas de corticoide únicamente. El step 3 ya es budesonide formoterol, que es el que ya conocíamos. Y el step 4 es budesonide formoterol a una dosis más alta. Y aquí el aliviador va a ser SABA, que va a ser salbutamol. Como ya les dije, digamos que el salbutamol estamos intentando evitarlo por todas las consecuencias que puede traer y vemos que el uso de corticoides desde épocas tempranas en el tratamiento ha mejorado mucho la mortalidad y las exacerbaciones. Entonces, hemos visto, también hay, pues especifica que existen otros tratamientos. Esto es como por cultura general, para que lo sepan, en el caso de que no existan. Sin embargo, siempre que tengan la posibilidad de mandar budesonide y formoterol, manden budesonide y formoterol. Listo, entonces para pacientes con STEP 1 podíamos mandarlos a inmunoterapia o hacer un uso conjunto con Montelukast. Para los pacientes con STEP 3 podemos usar inmunoterapia, usar el corticoide solo, aunque pues no se recomienda tanto, Montelukast o teofilina. Y para pacientes con STEP 4 existe lo que se llama la terapia triple, que es al budesonide formoterol, le agregas un antimuscarínico para poder aumentar pues como la dosis y esa respuesta a los corticoides. Listo. Entonces vamos a hablar de lo que es el step 5. Resulta que existen pacientes que no les sirve nada, llegan hasta el step 4, manejo óptimo, y esos pacientes siguen sin control sintomático, siguen muy mal controlados. Esos pacientes son los que yo voy a mandar al step 5, que el step 5 básicamente es el asma grave. Entonces el asma grave va a ser todo ese paciente con asma que sigue mal controlado a pesar de dosis altas de budesonide y formoterol, que es el tratamiento del step 4. Es muy importante que yo antes de escalar y decir, uy, este paciente tiene un asma grave, vea si es un paciente en realidad que es difícil de tratar. ¿Qué significa eso? Un paciente difícil de tratar es ese paciente que no se controla, pero no se controla no porque su asma es muy grave, sino porque en realidad no tiene una buena técnica, tiene factores ambientales que lo exacerban, no le dieron el inhalador, no se lo está tomando como es, etcétera. Entonces vamos a ver que en realidad de todos los pacientes, los que tienen asma grave solo es un 3.7% y vea que el 17% de los asmas difíciles de tratar es muy alto. En realidad vemos que pacientes tienen hasta un 80% de tener algún error en la técnica. Entonces por eso es importante que cada que vean un paciente con asma, pregúnteles o díganle usted cómo se pone el inhalador, porque puede que en realidad lo esté haciendo mal. Entonces, para poder diferenciar eso, tenemos que, en realidad, confirmar el diagnóstico, que sí sea asma y no sea otra cosa, confirmar que los síntomas sí son por asma y no por una neumonía o cualquier cosa ahí rara que no nos hayamos dado cuenta, qué factores contribuyentes, si tiene humo, si tiene poca adherencia, si lo que sea, si está haciendo un sobreuso del salbutamol, que vimos que ya es el esquema número 2, que no es el que vamos a usar, revisar y optimizar el tratamiento, que en realidad sí esté haciendo con el tratamiento adecuado para su asma, y reevaluar en 3 a 6 meses. 3 a 6 meses es el tiempo que yo, como médico general, podría esperar para poder decir, uy, este paciente en realidad sí tiene un asma grave, para poder remitirlo a un especialista, llámese internista o llámese neumólogo. ¿Cuándo debo remitir? Entonces, una de las características es paciente con asma grave, porque eso tiene un esquema diferente, el neumólogo tiene
todo un esquema de qué es lo que debería evaluar, qué no, qué tratamientos, qué puede agregarle, pero también debería remitir cuando, si yo tengo una sospecha de infección crónica, una tuberculosis crónica que no se mejora, lo que sea, una causa extrapulmonar de los síntomas asmáticos, si tengo una combinación asma-EPOC, si es un paciente que tiene múltiples exacerbaciones o si tiene una exacerbación que fue casi fatal, si tiene sospecha de anafilaxia, efectos adversos significativos a los medicamentos o algunas entidades como más características como puede ser el aspergillosis, pacientes con enfermedad exacerbada por aspirina. Todo eso yo debería pensar de una en remitir. Listo, remitir a una entidad de mayor nivel. De resto, casi que todos los pacientes con asma yo lo podría manejar en el primer nivel de atención con un adecuado seguimiento de todo el tratamiento que le estoy haciendo. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Yo cuando hago el diagnóstico, como ya nos dijo Abraham y todo, yo debería hacer un seguimiento al mes de haber instaurado el tratamiento, luego a los 3 meses, y de ahí yo puedo evaluar dependiendo de cómo vaya el paciente entre cada 3 a 12 meses. Importante, a los 3 o 6 meses yo debo reevaluar con una espirometría para poder ver cuál es el BEF1, el mejor BEF1 que haya tenido el paciente, y con eso es el que yo voy a comparar. Muchas veces a uno le dicen comparar con el predicho. En realidad es más importante o más valioso comparar con el mismo paciente, ver cuál es su mejor BF1 y ver cómo está en este momento para hacer una evaluación mucho más personalizada de cada uno. Y en ese seguimiento, en cada uno de los seguimientos, yo voy a poder saber si puedo escalonar o desescalonar el manejo. Escalonar y desescalonar el manejo significa o subir de step o bajar de step, dependiendo de yo cómo vea cómo se comporta mi paciente. Si yo tengo un paciente que viene bien controlado, que se ha hecho todas las medidas, que no tiene síntomas, que lo veo súper bien, con buena función pulmonar, yo puedo decir, uy, este paciente de pronto lo puedo desescalonar. Pues estaba en step 3, lo paso a step 2, por ejemplo. O por el contrario, paciente que viene parcialmente controlado, paciente que viene mal controlado, que estás viendo que está disminuyendo la función pulmonar, a ese paciente es al que le tienes que optimizar el manejo. Paciente que llegó al servicio de urgencias por una exacerbación, no se puede ir del hospital con el mismo manejo porque entonces va a volver a recurrir a esa exacerbación. Entonces, por ejemplo, la exacerbación es una de las características que usted le dice, uy, tengo que subir el manejo a este paciente. Y una de las cosas finales es remisión. Existe la remisión de la enfermedad. Tanto el GINA como las guías europeas definen qué es un paciente que remite, que es como la ausencia de la actividad de la enfermedad. Existe una remisión clínica, que es ese paciente que lleva un año sin síntomas ni exacerbaciones y sin el uso de corticoides sistémicos. Y ya la remisión completa es cuando tengo remisión clínica y aparte ya no tengo hiperreactividad ni nada. Importante, remitir no es curar. El asma es una enfermedad heterogénea y crónica. Y el hecho de que yo remita la enfermedad y tenga la enfermedad oculta, que no me esté generando síntomas, no significa que yo esté curado de la enfermedad. Entonces eso es como lo que les traíamos un poquito sobre el asma. Esperemos que les haya gustado. Recuerden un dato curioso. Todos los años hay un Día Mundial del Asma, que es el primer martes de mayo. Y esta es la bibliografía que hayamos usado para la charla. Muchas gracias. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Muchas gracias, muchachos. Profe Pérez. Sí, Aran, muchísimas gracias. La charla estuvo increíble. En el chat tenemos una pregunta que hizo Juan Felipe Baena. Dice que Juan hasta Felipe, cuándo... ¿La leíste? sí, quiero rescatar, de hecho, esa pregunta de Juan Felipe, que me parece muy importante. Cuando hablamos en términos de diagnóstico en la espirometría, hablamos de reversibilidad, hablamos de una respuesta inmediata. Sin embargo, en la literatura se espera más o menos que a los 15 minutos ya se tiene una respuesta mayor a un 12%, mayor a 200 mililitros, ya se considera significativa y ya a partir de ahí podemos considerar eso como un diagnóstico. Listo. Tenemos una pregunta. Sebastián, Buenas noches. adelante. Sí, ¿cómo están? Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por la revisión, muy concisa. Yo quería hacer como unas aclaraciones puntuales como para que sirven para la práctica clínica. ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, como se repitió a lo largo de la charla, el término con el que ustedes deben relacionar la enfermedad pues, de asma es la variabilidad sintomática, ¿sí? No reversibilidad, porque como ya mencionó ahorita los compañeros, mencionaron,
están relacionados con términos espirométricos. La reversibilidad y la variabilidad es lo que le va a uno a indicar que el paciente tenga o no una probabilidad de asma. ¿Sí? Un paciente que, como mencionaron, persista sintomático muchos días, no mejore, no tenga periodos en que haya remisión de los síntomas sin tratamiento, muy probablemente es otra enfermedad, porque la enfermedad de asma tiene variabilidad incluso sin tratamiento, ¿sí? Es importante que tengan ese término en mente porque en términos de diagnóstico van a existir próximamente nuevos métodos como las mediciones de los pico-flujo, que ya están cada vez más disponibles en nuestro medio, en donde a partir de las mediciones y como el promedio que se tenga, se puede determinar qué tan variable es o no esa obstrucción al flujo y ahí hacer un diagnóstico de asma en caso de que no se tenga la disponibilidad de la espirometría o de los métodos como la broncoaspiración. Nosotros usualmente tenemos en nuestra mente hacer diagnóstico de asma con espirometría y separa nuestro algoritmo diagnóstico, pero muchos pacientes no son tan fáciles de diagnosticar y es importante recurrir a las otras pruebas que están disponibles. Eso tiene que ser la remisión en centros especializados para que se pueda hacer una interpretación adecuada. Hacer pruebas de broncoprovocación, hacer pruebas de oscilometría de impulso en pacientes pediátricos, ustedes que van a ver en algún momento esos pacientes, pueden ser consideraciones que se tengan. Incluso los dispositivos de variación del pico flujo se podrían utilizar en estos pacientes. El dispositivo realmente cuesta 80,000, 100,000 pesos, pero tiene que ser el costo acarreado por el paciente para que usted pueda hacer esa medición. Y es muy útil para el seguimiento de los pacientes en consulta. Volviendo a lo de la variabilidad, es muy importante porque los pacientes tienen una probabilidad de remisión de los síntomas y de pronto en el transcurso de su vida olvidan que en algún momento tuvieron síntomas que eran compatibles con asma en la infancia. Casi que un 50-60% de los niños podían tener remisión de los síntomas, lo que son los pacientes que hacen esos broncoobstructivos recurrentes, menores de 5 años, pueden remitir y posteriormente a los 40, 50 o 60 años aparecer con síntomas respiratorios que nosotros tenemos que tener en mente en el interrogatorio para poder hacer el diagnóstico oportuno, porque si usted le llega a ese paciente a los 40 años, de pronto fumó o tiene otros antecedentes exposicionales, usted no lo identifica como asma y le podría limitar muchas intervenciones terapéuticas. Entonces eso es para que tengan en mente que el paciente puede hacer remisión y posteriormente, 10 a 20 años después de tener síntomas compatibles con asma en la adolescencia, cursar en la adultez con síntomas respiratorios que también tienen que hacerse el diagnóstico diferencial con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero entonces si usted omite ese antecedente, no va a hacer el diagnóstico. Respecto a la fisiopatología, cada vez es más importante el rol de las alarminas, de la interleucina 5, la 13, el TLSP y la 33, que nos van a servir como de blancos terapéuticos para estrategias para el control en la situación de asma grave. Pero como ustedes vieron a lo largo de la charla, el asma grave es solo una proporción muy pequeña de todos los pacientes con asma. Y el principal paso es confirmar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ustedes siempre tienen que estar en búsqueda de ese diagnóstico de asma a través de las múltiples estrategias. Y ahí quiero hacer también énfasis en que el examen físico es muy importante, si bien hay cosas específicas, la auscultación debe ser compatible con asma. Y pues, ¿en qué sentido quiero pues que tengan esto en mente? Es porque si ustedes auscultan a los pacientes, muchos pacientes cuando tienen sibilantes, uno semiológicamente los puede dividir en monofónicos y polifónicos. Unos sibilantes polifónicos son los que tienen mayor probabilidad de relacionarse con asma. Hay muchos pacientes que uno ve en las valoraciones intrahospitalarias que realmente sibilan, pero sibilan monofónicamente y de pronto son otras enfermedades traqueobronquiales y en estos pacientes realmente no le sirve el broncodilatador y usted debería buscarle una alternativa a su disnea. Entonces, para que eso lo tengan en mente y sean más juiciosos en la evaluación de la auscultación pulmonar, porque si realmente ustedes no escuchan varios tonos en la auscultación, probablemente ese paciente no tiene asma, tiene pues de pronto una traqueomalacia y su disnea es por alguna otra enfermedad. Para que eso lo tengan en mente. La parte exposicional
es importante en el manejo de la control pues, de las crisis del asma y el manejo sintomático. Sin embargo, esto no debe ser una estrategia que ustedes hagan únicamente, ¿no? Todo paciente con diagnóstico de asma debería evaluarse una terapia antiinflamatoria, que es lo que estamos con los nuevos años implantando con las estrategias AIR, que es el uso de la terapia antiinflamatoria, como de rescate, incluso los steps 1 y 2. Pero siempre debe hacerse el manejo farmacológico en conjunto con las medidas no farmacológicas, y es muy importante que no se le como que restrinja la actividad física a esos pacientes, porque ustedes de pronto no han tenido la experiencia de estar en consulta, pero muchos pacientes vienen con esa idea de que de pronto tienen un problema pulmonar y se les restringe la actividad física, que no pueden hacer actividades como correr, hacer natación, porque eso de pronto les exacerba los síntomas. Y la idea es que el paciente, desde incluso la infancia, no tenga restricciones para la movilidad, ¿sí? Porque eso empeora su calidad de vida, y la idea es que nosotros optimicemos esa reactividad de la parte del manejo con, que optimicemos el manejo con los broncodilatadores, especialmente los antiinflamatorios. Dice acá que los polifónicos realmente son los que tienen más probabilidad de asma. Los mono tienen algo estructural, llámese enfermedad traqueal o bronquial, que puede hacer una secuela de otras infecciones, pero los polifónicos son los más relacionados con asma. Adicional a lo anterior, como ustedes ven, a lo largo de la charla se evaluó, después se intentó como hacer al final la clasificación como de la severidad del asma, pero uno realmente antes de evaluar la gravedad hace todo lo que es el diagnóstico y la clasificación de los síntomas para otorgar el tratamiento. Entonces, quiero que, bueno, entonces se pueda colocar el step. Voy. ¿Cuál te pongo, profe? Los steps. Al ingreso, la terapia, perdieron todo lo que hicieron en la hospitalización para manejar al paciente la crisis. Era como lo que tenía para mencionarles. Quítenle de la cabeza a los pacientes que el salbutamol les va a mejorar como tal su salud, ¿sí? Todos los pacientes tienen eso en la mente, y la idea de ustedes en atención primaria que ven estos pacientes es no como instaurar o generar que se fortalezca esa idea. ¿Por qué? Porque ya vieron que se incrementa con mortalidad. Entonces, un canister que se emplee al mes o incluso 3 en el año mata al paciente. Tengan eso en mente, quítenles esa idea a los pacientes. ¿Listo? Esas eran como las cosas que quería hacer como énfasis al respecto. Entonces, Profe, tengan algo. sino ¿Sí? que cuando estaba hablando de esto de los tracks, se te cortó como todo. Bueno, perdón. Entonces, eh, así se escucha mejor. Aló. Sí, bien, bien. Bueno, entonces, estaba hablando de del track 1 con el step 3, entonces,
el paciente que se hospitaliza por una exacerbación de asma tiene que salir como mínimo un step 3 para la casa, el manejo ambulatorio. Si ustedes no tienen esas terapias, que es la terapia ICS formoterol, Bosenia formoterol o algún otro medicamento corticoide inhalado con formoterol, deben usar otra estrategia del step 3 que se propone ahí en el track 2 para el manejo. Si ustedes no dan esto al egreso, pues perdieron prácticamente todo lo que hicieron en la hospitalización, en el manejo de la crisis asmática, porque ese paciente se va a ir y va a volver a hospitalizarse. La estrategia del STEP 3 se puede formular. La Bosenia formoterol ya es medicamento no post, no tienen que hacer mi pres, no tienen que hacer ninguna otra cosa, solamente es hacer la prescripción. Y es muy importante que ustedes también tengan como esa aproximación al empleo de los dispositivos, porque hay dispositivos, uno cree que estos dispositivos son fáciles de manejar. Los dispositivos de polvo seco son a veces muy difíciles. El salmeterol, fluticasona o el formoterol, Bosenia formoterol, a veces vienen con dispositivos que incluso pacientes jóvenes no saben manejar porque toca darle giros a las, pues como la tuerca que tiene la parte basal, y si ustedes no saben, a veces uno hace el oso explicándole al paciente cómo emplearlo, y esto es una de las como recomendaciones de las guías, que uno aprenda también a emplear, a manejar estos dispositivos para enseñarle al paciente, porque pues ahí está el éxito de la terapia broncodilatadora. Eso era como lo que tenía para como resaltar. Muy bien la charla, y no sé si tengan alguna otra pregunta. Listo, Listo, muchachos. Nadie más tiene pues como alguna otra pregunta. Pues no he visto que pongan, por ejemplo, nada en el chat. Entonces, pues nada, agradecer pues mucho a Abraham, a Steven por esta charla, al doctor Pierce pues por asesorarlos. Estuvo muy buena, y pues gracias también a todos los que asistieron a nuestra última charla del bloque de neumología. Ya el próximo semestre pues tendremos otro bloque, les estaremos avisando pues de qué va a ser, y también como la programación de todas las charlas. Muchas gracias por asistir. Sé que esté muy bien. Muchas gracias.